Hola chicos, muy buenos días. Vamos entonces a iniciar con el desarrollo de la guía de biología del cuarto periodo. Nos vamos a ubicar aquí donde está la pregunta problema que nos dice, ¿un perro y un gato pertenecerán a la misma especie? Listo, entonces la respuesta a esa pregunta me la van a enviar por WhatsApp. Me van a escribir sí o no y por qué. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Vale? Me escriben su nombre y me envían la respuesta por el interno por WhatsApp. Eje temático, grupos taxonómicos. El objetivo comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y que conoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. Ok, pasemos entonces al primer punto. Aquí nos dice, 1. Interpreta la siguiente información, luego realiza las actividades. La siguiente tabla presenta los datos de 5 especies de diferentes dominios y reinos. Ok. En su libro guía aparece esta tabla, ¿verdad? Aparece esta tabla, pero estas dos características están intercambiadas. En la de ustedes aparece acá abajo, procariota y arriba, eucariota. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrarla, la podemos hacer corrector o le podemos colocar un papelito para taparla y vamos a corregirla. Vamos a colocar aquí arriba procariota y acá eucariota para poder realizar la actividad como debe ser. ¿Vale? Eso fue un pequeño error de imprenta. Entonces, empecemos. Aquí tenemos las especies. Tenemos la especie A, la B, la C, la D y la E. Y aquí tenemos unas características que ellas poseen. Entonces, les voy a ayudar con los reinos y ustedes hacen los dominios. Vamos a recordar los dominios. Los dominios son el dominio Archaea, el dominio Eucaria y el dominio Bacteria. Esos son los tres dominios que existen o que estamos trabajando o que vamos a trabajar. Y los reinos tenemos el reino Fungi, el reino Plantae, el reino Animalia y el reino Protista. Esos 4 reinos tenemos. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a iniciar. Dice, la especie A posee célula eucariota, es multicelular y es autótrofo. ¿De qué reino sería? ¿A qué reino pertenecería esa especie? Entonces, si es eucariota, es multicelular y es autótrofo, debe ser un reino protista. Y ustedes van a consultar y van a escribir aquí a qué dominio pertenece el reino protista. Y aquí van a escribir el protista. Pasemos a la especie B. La especie B posee célula eucariota, es unicelular y es heterótrofo, ¿verdad? Unicelular y heterótrofo. Recordemos que los heterótrofos no producen su propio alimento. Los autótrofos sí producen su propio alimento. Los pluricelulares poseen varias células, multicelulares, muchísimas células, unicelular, una sola célula. ¿Ok? Entonces, la especie B, ¿cuál sería? Si es eucariota, posee célula eucariota, es unicelular y es heterótrofo. Entonces la respuesta sería reino hongo. Ustedes me van a consultar aquí a qué dominio pertenece el reino hongo, ¿verdad? O el reino fungi. La especie C es eucariota, posee célula eucariota, es pluricelular, presenta tejidos y es heterótrofo. ¿A qué reino pertenecerá? Bueno, ya les ayudé con los reinos, les voy a ayudar con el dominio. Este pertenece al dominio, ¿a cuál dominio sería? Al dominio Eucaria, ¿vale? Pertenece la especie C al dominio Eucaria. Entonces ustedes me van a consultar cuál sería ese reino. ¿A qué reino pertenecería? Si posee célula eucariota, es pluricelular y presenta tejidos y es heterótrofo. ¿Ok? Sigamos con la especie D. La especie D es procariota, posee célula procariota, es unicelular y es autótrofo.
¿A qué reino pertenecería? A las cianobacterias, ¿verdad? Al reino, ¿al reino cuál? ¿Me decía? ¿Al reino cuál? Me faltaría el reino Monera o Monera. ¿Listo? Ese sería el quinto reino, el reino Monera. Recordemos el reino protista, Monera, Plantae, Animalia y Fungi. Entonces, la especie D pertenecería al reino Monera. Y la última especie, la especie E, posee célula eucariota, la célula es pluricelular, posee tejido y es autótrofo. ¿Cuál sería? A esas ustedes la van a consultar. Recordemos colocar aquí el dominio, a qué dominio pertenece el reino Monera, ¿verdad? Y acá el especie E la van a hacer ustedes solitos. ¿Listo? Teniendo en cuenta que posee célula eucariota, pluricelular, presenta tejidos y son autótrofos. Es más, realizan la fotosíntesis. Bueno, ya le di ahí eh, una pistica. Pasemos al siguiente punto, ¿vale? Ahora dice, responde, ¿qué características diferencian a una bacteria de un protisto? ¿Listo? ¿Qué características diferencian a una bacteria de un protisto? Nosotros podemos consultar qué diferencia hay entre bacteria y protisto y lo vamos a colocar aquí. ¿Ok? Pasemos al siguiente punto. Ok. Dice, completa en la línea el nombre del carácter taxonómico que corresponde a cada una de las siguientes características del guepardo. Recordemos, chicos, que la taxonomía pues se encarga de identificar las especies, ¿verdad? Asignarles un nombre y agruparlas de acuerdo con sus semejanzas. ¿Listo? Entonces, aquí que nos habla sobre el guepardo. Su cola mide entre 66 y 88 centímetros. Listo, con este punto les voy a ayudar porque ustedes solitos, hay un punto donde habla sobre la taxonomía del perro, ustedes solitos lo van a hacer, ¿vale? Entonces yo les voy a ayudar con esto. Su cola mide entre 66 y 68 centímetros, aquí podemos escribir especie. Se alimenta de animales herbívoros. Aquí vendría el orden. Es resistente a la falta de agua. Aquí vendría la familia. Su pelaje es del mismo color del león, con manchas redondas y negras. Aquí vendría redondas y negras. Aquí vendría lo que es la clase. Las hembras adultas son solitarias. Aquí vendría lo que es el género. Y por último, vive en la sabana africana. Aquí vendría el filo. ¿Vale? Fácil, muy sencillo. Pasemos al siguiente punto. Punto 3. Interpreta la imagen que representa un árbol filogenético para 7 especies de organismos. Luego escribe verdadero si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Ok, entonces, bueno. En esta gráfica podemos nosotros corregir que aquí vendría la letra D mayúscula, ¿vale? Vamos a corregirla. Vamos a interpretar ahora sí la gráfica, colocando o corrigiendo que aquí va una D mayúscula. Vamos a corregir entonces. El ancestro común que hay entre la C y la B, la especie C y la especie B, la especie D, perdón, vendría siendo la B, ¿verdad? Ese es el ancestro más común. El ancestro común que hay entre la especie F y la especie G vendría siendo la E, ¿verdad? Y por último tenemos el ancestro común entre la especie B y la especie E vendría siendo la especie A. La especie A vendría siendo el ancestro común. ¿Listo? Entonces, de esa forma ya hemos identificado el árbol filogenético. Vamos a las preguntas. Ok, entonces, la especie más antigua de todas es la especie A.
Recordemos que si nosotros observamos como si fuera un árbol genético, el árbol de la familia, este último vendría siendo el hijo, estos dos vendrían siendo los papás y este vendría siendo el abuelo y abuelo del papá, el abuelo y la abuela de la mamá, por así decirlo, ¿vale? Por así decirlo, para hacer una relación. Entonces, la especie más antigua de todas es la especie A. ¿Será que el hijo es más antiguo que el papá o los abuelos? Pues no sé, pueden colocar aquí verdadero o falso. Las especies que tienen un mayor parentesco entre sí son la E y la F. ¿Será que la E y la F tienen un mejor parentesco? ¿Ah? ¿Tienen mejor parentesco? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque sería más sencillo decir que el parentesco común que tiene la F y la G, que son las especies, sería la E, pero no el parentesco común sería entre el más cercano sería la especie F y la E, ¿vale? Entonces aquí sería falso. Vamos al punto siguiente. El ancestro común más reciente entre la especie C y la D es la B. Entre la C y la D es la B. Fácil, ¿verdad? El ancestro común más reciente entre la especie C y D es la B, ¿verdad? Ok, esa es muy sencilla. El ancestro común más reciente entre las especies F y G es la A. La más reciente entre la especie F y G es la A. ¿Cuál sería más reciente, la E o la F? ¿Cuál sería el hijo? ¿Cuál sería el papá? Muy fácil, ¿verdad? Ok, pasemos al siguiente punto. Ok, chicos, pasemos entonces al punto 4. Aquí está. ¿Listo? Responde las preguntas de acuerdo a la siguiente información. Las imágenes representan tres formas de clasificar los seres vivos propuestas por pensadores en diferentes momentos de la historia. Tenemos Aristóteles, nos habla sobre Plantae y Animalia, ¿verdad? Esos son los reinos. Tenemos Hicket, que habla sobre Protista, Plantae, Animalia y Plantae, Animalia y Protista. Y tenemos a Whittaker, que nos habla sobre Animalia, Fungi, Protista, Monera y Plantae. Entonces, Whittaker es el más completo hasta el momento, ¿ok? Ok, hacemos entonces, vamos a subir un poquito esta parte de aquí. Listo, primer punto nos dice, ¿en qué criterios taxonómicos se pudo haber basado Aristóteles para proponer su clasificación? Criterios taxonómicos de Aristóteles. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que en el tiempo de Aristóteles, no habían inventado todavía en el microscopio. Entonces, Aristóteles hizo esa clasificación de los animales y plantas por su aspecto exterior, ¿verdad? Por su parte morfológica, por su forma. ¿Listo? Que podemos ampliar esa información. Ahora, si Whittaker fuese contemporáneo de Aristóteles, ¿podría fundamentar y comprobar su propuesta? Si no, ¿y por qué? Pues yo diría que no, ¿verdad? Si fuera contemporáneo con Aristóteles, Whittaker, yo diría que no. ¿Por qué? Ya que en la época de Aristóteles no existía el microscopio. Entonces, el señor Whittaker no podría hablar de móneras, no podría hablar de protista, ¿verdad? Porque esos son organismos, microorganismos que se identifican o se pueden ver por medio de un microscopio. ¿Ok? Pasemos a este punto. Ese es el que yo les digo que ustedes van a realizar. Siguiente punto.
Completa el cuadro de la categoría taxonómica del perro. Ustedes pueden consultar por internet, pueden investigar en libros y eso, cuál sería la categoría taxonómica del perro. Y lo vamos a escribir aquí. Ahora bien, si hablamos nosotros de especies, es la clasificación más pequeña de organismos de origen común. Y comparten, digamos, características que no se observan en otros grupos. Si hablamos de género, está constituido por especies que muestran las relaciones muy cercanas, ¿verdad? Si hablamos de familia, esta categoría agrupa varios géneros y puede estar subdivididas en subfamilias. En el caso de la orden, se agrupa a organismos de varias familias que comparten ciertas características. Al hablar de las clases, se agrupa también en órdenes que comparten un ancestro común. Si hablamos de filo o filum, está formado por varias clases. Por último tenemos, bueno, antepenúltimo tenemos el reino, que es una de las grandes divisiones en que se agrupan los seres vivos después de los dominios, ¿verdad? Ahí entra el reino de lo que es Animalia, Plantae, Fungi, Protista y Monera. Y en el dominio es la máxima categoría de clasificación de los seres vivos. Aquí estamos hablando de Eucaria, Archaea y Bacteria. ¿Listo? Entonces, como ya les dije, pueden investigar, pueden consultar cuál es la taxonomía del perro. ¿Cuál es la taxonomía del perro? Pueden investigar en internet o en cualquier libro, ¿vale? Pasemos entonces al siguiente punto. Ok, ese es de comprensión lectora. ¿Qué vamos a hacer? Lee con atención, luego responde. Vamos a leer todo este texto, vamos a leer y con base en ese texto vamos a desarrollar las preguntas. ¿Listo? Muy fácil, muy sencillo. Listo, chicos, entonces de esta forma hemos terminado. Recuerden que tenemos que decorar, ¿verdad? Decorar, trazar línea de colores y todo bien bonito, que nos quede bien chévere, ¿verdad? Que nos quede excelente. Pulir, decorar bien esta guía que solo es una, ¿vale? Entonces nos vemos en el siguiente tutorial. Si tienen alguna pregunta, inquietudes, por favor me la hacen saber. Entonces, chao chicos, nos vemos. Bye.